Lunes a viernes, Fusión Jazz, con la mejor selección de Latin Jazz, de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. YSUCA le invita a sintonizar su espacio, Las Pasadas de Don Julián. ¿Saben una cosa? En la vida hay que analizar todo. Yo por eso siempre ando al día de lo que pasa. ¿Sí o no? No se lo pierda, los miércoles a las 9:45 de la mañana en la matinal y sábados a las 11 de la mañana. Las Pasadas de Don Julián, por Radio YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, 7 de la mañana con 4 minutos. Es un gusto que nos acompañe, como siempre, en el espacio de la entrevista de YSUCA. El tema de este día, el arte de desideologizar. Se encuentra con nosotros Óscar Picardo, educador e investigador, director del Instituto Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Picardo. Gracias, Kenia, y gracias a toda la audiencia que nos escucha en las diversas comunidades. Así es, recuerde que esa entrevista también la estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Por ahí también usted puede participar cuando sea el momento de la pausa y puede dejarnos sus comentarios, sus preguntas, y acá pues nuestro invitado con gusto va a intentar responderle a sus inquietudes. Comenzamos con este tema. Bueno, cuando hablamos de desideologizar nos preguntamos ¿a qué nos referimos? Es un término que no muchos conocemos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese arte de desideologizar? Bueno, parte de los principales aportes del padre Ellacuría, que son muchos, valiosos y profundos, es un artículo que escribió creo que por el año 76, y creo que todo estudiante graduado de la UCA leyó, que se llama Filosofía para qué, que es un trabajo muy sencillo, ameno, pero profundo, en donde el padre Ellacuría explica la función, una de las funciones principales de la filosofía, y dentro de toda esa narrativa, de ese discurso detallado, profundo que va haciendo el padre Ellacuría, uno de los puntos claves es justamente el arte de desideologizar. No lo llama así como arte, pero bueno, la función desideologizadora de la filosofía. Una función que nos ayuda a quitar máscaras, a quitar barreras, a intentar ver las cosas más diáfanas, más claras, y una invitación, creo yo, a todas las personas, a todos los ciudadanos a utilizar esa herramienta cognitiva, en donde, digamos, a través de preguntas, a través de ejemplos, en ese artículo que uno siempre recomienda su lectura, que se encuentra en Google, Filosofía para qué, ahí vamos entendiendo con ejemplos muy sencillos que nos propone el padre Ellacuría la importancia de estas preguntas socráticas, kantianas, que aparecen en la historia de las ideas y en la historia de la filosofía, y que creo que es algo urgente que justamente aquí en El Salvador tenemos que echar mano, ¿verdad? Y creo que se ha debilitado mucho el sistema educativo y hemos perdido esa función desideologizadora, sobre todo en los estudios de educación media y probablemente a nivel superior también. Entonces trabajamos una propuesta editorial que ahora debe estar en los talleres UCA, en la Fundación Gondra, en imprenta, y vamos a publicar un librito enfocado sobre todo para estudiantes de bachillerato, para hacer el intento
de recuperar esa función de hacernos preguntas sobre nosotros mismos y hacer preguntas fundamentales que nos propone el padre Ellacuría, ¿verdad? Las famosas preguntas kantianas: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo esperar? Y trabajar con esos elementos para llegar a las verdades necesarias, digamos, profundizar, tener un análisis crítico de la realidad, porque uno ve en redes sociales tanto fanatismo, tantas ideologías que están enmascarando cosas, y lo que intentamos con ese trabajo es justo desideologizar. ¿Por qué se ha ido perdiendo, doctor Picardo, ese preguntarse del ser humano, esas preguntas que usted ya ha mencionado? ¿Cómo llega las personas y bueno, los salvadoreños a, digamos, tener una lectura no comprensiva de su realidad y no hacerse preguntas, simplemente asimilarlo, las cosas como ciertas? Claro, sí, es un buen tema y muy complejo. Es decir, yo creo que hay varios factores, tanto ambientales, de contexto, en donde toda esta transformación digital que vivimos, que si bien tiene muchas cosas positivas en lo que respecta a avances tecnológicos, también tiene efectos colaterales, ¿verdad? Y uno lo ve en cosas muy cotidianas y sencillas, en los jóvenes, en los colegios, en donde, por ejemplo, el uso del celular, ¿verdad?, que nos está acostumbrando a tener una lectura parcial de la realidad. Se lee poco, se prefieren ver videos, fotos, y eso está correlacionado también con las experiencias lúdicas. Yo creo que ha cambiado el juego en la niñez. Y en el marco de la plasticidad cerebral, del desarrollo cerebral de los niños, en todas las teorías psicológicas y en las más importantes constructivistas como Piaget, Vygotsky, ahí se nos plantea un análisis de cómo evolucionamos como seres humanos desde el punto de vista cognitivo, la importancia que tiene el juego, el juguete, la imitación, el garabateo, una cantidad de procesos infantiles que nos permiten un desarrollo. Pero yo creo que estamos perdiendo eso, y quizás con la pandemia se agudizó un poco más. Imaginemos los niños que nacieron, qué sé yo, 2 años antes de la pandemia, y que en su desarrollo preescolar les tocó vivir un aislamiento. Pero más allá de la pandemia, lo que uno observa que esos patrones de juego lúdicos se están modificando. Ya no jugamos tanto con otros niños, ya no salimos a la calle, ya no trepamos árboles, no andamos en bicicleta, no correteamos, que son aspectos de psicomotricidad importantes, y pasamos todo el día pegados con el celular, ¿verdad? Entonces desde ahí hay problemas que considerar y tomarlos como punto de partida. También todo este auge de transformación digital nos lleva a un exceso de consumo, ¿verdad? La gente anda preocupada por tener el último iPhone o tener tal cosa o tal otra, y eso uno lo nota en la sociedad, un excesivo consumismo que se viene desarrollando desde hace muchos años, pero hoy particularmente creo que se ha agudizado un poco. Entonces son elementos que han ido cambiando, y por otro lado también la ineficiencia de los sistemas educativos, ¿verdad? Yo creo que en el 2008 hicimos un estudio con Ernesto Schiffelbein, que es un profesor chileno que vino y que estuvo trabajando, y descubrimos, por ejemplo, algo que parece no ser importante, pero es muy importante. De los 200 días del calendario escolar, se estaban dedicando solo 100 al aprendizaje efectivo, o sea, la mitad.
con una mirada crítica, uno se daba cuenta que eso era lógico por los resultados de PAES. Si tú examinas las PAES, los 23 años de PAES del 97 al 2019, tú veías siempre que la PAES era 5.2, 5.4, 5.6, es decir, la mitad de la nota ideal. Y eso es un fenómeno, además de la promoción automática, además de otros vicios y problemas del sistema educativo. Lo cierto es que los programas de estudio estaban diseñados para 200 días y por muchos años trabajamos 100 días, la mitad. Entonces lo que hacían a veces los maestros, a final de año empezaban a acelerar y a concentrar todos los contenidos, y si el programa de matemáticas o de sociales tenía 12 unidades, en realidad se estaban viendo 5 o 6, y eso estaba afectando. Y digamos, un elemento más que creo que lo hemos visto es la pérdida de espacios de las humanidades en todos los sistemas educativos, ¿verdad? A partir del año 95, con el auge de Internet, empieza toda esta vorágine de las tecnologías de la información, y se empiezan a desplazar, tanto a nivel universitario como a nivel de educación media, los contenidos humanistas, sea estudios sociológicos, antropológicos, filosóficos, lógica, etcétera. Entonces, todo esto termina en un resultado y en un producto que es lo que estamos viviendo ahora, creo yo. Sí. ¿Las redes sociales nos deshumanizan, doctor? En parte sí, creo que tienen, digamos, como decimos, como el diojano dos caras, es decir, permiten nuevas posibilidades de comunicación y de socialización, pero también encubren muchas cosas, ¿verdad? Anonimatos, odiadores profesionales, insultos. Creo que ese es otro elemento que está sobre la mesa en el análisis de esta necesidad de desideologizar el uso responsable de las tecnologías, ¿verdad? Uno cuando entra en las redes sociales ve esa convulsión de insultos, de troleo, como le llaman, de montar campañas, un uso bastante irresponsable, que a veces parte de los propios liderazgos políticos y que se van expandiendo. Y sí, creo yo que están cambiando mucho la sociología tradicional, digamos, las categorías de análisis, y sobre todo nosotros hacemos en el Instituto Análisis, por ejemplo, en los últimos meses hemos estado monitoreando YouTube, que es una red. Uno a veces se preocupa más por Twitter o por Facebook, pero hoy en día se están desarrollando unas campañas muy potentes por YouTube. Se producen entre 70 y 100 videos a favor del gobierno de propaganda. ¿En cuánto tiempo? En un día. En un día se producen 70, 80 videos, muchos productores, muchos youtubers. Generalmente hay como líneas, ¿verdad?, donde hoy ataquemos a, qué sé yo, a tal opositor, o ataquemos o elevemos el perfil de tal o cual tema. Y cuando tú examinas, hay una herramienta que se llama Social Blade en YouTube, donde puedes examinar los comportamientos. Son videos que tienen 20.000, 30.000 vistas, ¿verdad? Si tú haces un video, qué sé yo, de algo serio, académico, si llegas a 100 vistas es mucho, ¿verdad? Pero estos videos, digamos, entran en pequeñas redes por WhatsApp y por otros y se empiezan a viralizar. Y es una estrategia comunicacional, digamos, muy utilizada en este caso por el gobierno, y que cada vez va en creciendo. Y cuando ves las categorías de las 100 cuentas de YouTube más importantes, al menos 15 son de estos youtubers, ¿verdad?
que a veces deciden difamar a alguien, atacar a alguien o elevar el perfil de alguna política o programa, etcétera. Sí, y en todo esto, ¿cómo es que los políticos también, digamos, aprovechan, ¿verdad?, todas estas redes sociales y estas narrativas precisamente para incidir en la opinión pública? Bueno, algunos políticos, no todos, han descubierto las oportunidades y posibilidades que dan las redes sociales y las lógicas, ¿verdad?, de cómo funcionan, a tal punto que a mucha gente le ha pasado esto. A mí me escriben a veces de Argentina o de Ecuador o de Colombia, mira, qué bien el presidente Bukele, qué bueno lo que está haciendo, qué sé yo. Entonces se ha creado una atmósfera comunicacional, ¿verdad? Y sobre todo la gente que está afuera, que ve o que recibe estas cápsulas de propaganda de YouTube o de Twitter o de Instagram, etcétera, definitivamente son muy efectivas para el marketing político, ¿verdad? Sobre todo si están acompañados de una estructura, digamos, compleja, ¿verdad? Porque esto no es solamente que alguien suba un video, no, es un conjunto de personas con una estrategia comunicacional y bueno, lo hemos visto en otros escenarios, como estas herramientas de redes sociales pueden servir para montar una primavera de protesta o para, digamos, facilitar la comunicación en redes políticas. Lo hemos visto con Trump, lo vimos en la campaña de Obama, lo hemos visto en muchos escenarios. Nada más que hay políticos que son más habilidosos y que saben cómo funciona esto y lo están utilizando de una forma descomunal, digamos, ¿verdad? Y cada red tiene su característica. Hay que entender las redes sociales. YouTube es para cierto segmento, Twitter es una red más pequeña pero mucho más explosiva. Casi todo se empieza a vehiculizar por WhatsApp, es decir, todo tiene una estrategia y creo que parte del trabajo que hemos hecho es entender un poco cómo está funcionando todo esto. Entonces, en este escenario, doctor, que usted ya ha planteado de, bueno, esta cultura digital, la tecnología, el consumismo, las redes sociales, ¿cómo entonces podemos desideologizar en un contexto que es, pues, que cada día está allí moviéndose y las redes cada vez van avanzando y caminando? ¿Cómo lo logramos? Sí, yo creo que el principal desafío, que es bastante, es una gran pregunta, digamos, cómo revertimos, cómo recuperamos. Yo creo que el sistema educativo es clave, ¿verdad? El rol de los docentes, hace poco en una de las encuestas, una de las preguntas que tenían que ver sobre el tema de reelección y constitución, a mí me llamó la atención la cantidad de gente, era una cifra, no me acuerdo el dato exacto, pero la cantidad de gente que no había leído la Constitución. Entonces uno presupone que eso es un tema curricular que debería de estudiarse en algún momento, en algún grado, en estudios sociales. Entonces yo creo que los docentes tienen una gran responsabilidad en recuperar, en asumir su protagonismo en lo que hemos llamado siempre el pensamiento crítico. Y yo creo que esto pasa por valorizar, por revisar las políticas de fomento a la lectura en las escuelas. Yo creo que se está leyendo muy poco. Revisar, digamos, los contenidos, las formas de enseñar. Es una tarea eminentemente educativa, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy grande en las gremiales docentes en asumir esta responsabilidad y ver, digamos, cómo empezamos a generar un cambio positivo para fomentar ese pensamiento crítico y la formación de ciudadanía,
¿verdad? Porque uno nota en muchos aspectos del uso de redes sociales que se está deteriorando la calidad ciudadana, si se puede llamar de ese modo. Y creo que hay dos formas de hacerlo, de recuperarlo. Por un lado, lo que se puede hacer en la familia, en el hogar, los padres y madres que puedan también estar más pendientes de lo que aprenden sus hijos, de cómo piensan sus hijos e hijas, y por otro lado lo que se puede hacer en la escuela, ¿verdad? Y sobre todo también, bueno, en el nivel superior, también las universidades tenemos que asumir nuestra responsabilidad y vigilar un poco qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque muchos de estos jóvenes personajes políticos pasaron por la universidad. Me acuerdo que el padre Oliva, en un discurso que dio, algo así como que pidió disculpas, ¿verdad? Quiero pedir disculpas por estos graduados de la UCA, dijo, una cuestión muy simbólica, pero igual todas las universidades tienen que pedir disculpas, no solo la UCA, ¿verdad? Por asumir la responsabilidad docente en esto. Sí, este arte de desideologizar, doctor Picardo, y como usted lo menciona, se puede ir pues implementando, como usted dice, en la escuela, en la familia, para que los niños, los adolescentes y bueno, ya también los universitarios puedan hacer cambios. Pero ¿qué pasa ya con los adultos, digamos, que ya tienen un constructo, tienen ideologías y a veces, y lo vemos en las redes sociales y decimos, pero ¿cómo es posible que esta persona no logre entender que los políticos, por ejemplo, le están mintiendo en decirle algo y dan como cierto algo que para algunos es obvio que es una realidad manipulada? A esas personas es imposible ya un cambio. ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que la gente... A ver, es interesante. Aquí hay un comportamiento en este contexto que estamos casi religioso, digamos, ¿verdad? Es decir, cuando uno examina todos los resultados de estudios, de encuestas, nosotros hicimos 2 estudios de humor social y político y detectamos algunos elementos, es decir, dentro de la psicología social, digamos, se ha construido un escenario que ha promovido esta cultura que estamos viviendo, en donde la gente defraudada, se han aprovechado también algunas crisis, pero son comportamientos sociales, la gente defraudada con lo que sucedió, con los hechos de corrupción, empiezan a creer en este proyecto político. Creo que hay una fuerte carga simbólica en cómo aparece este presidente y su equipo, las cosas que hace, cómo lo dice, etcétera. Pero al final se ha creado una conexión, digamos, casi religiosa con él, ¿verdad? Y cuando ahí interviene un tipo de creencia no sustentada en la razón, sino en otras variables, es difícil modificar o cambiar los patrones. Y al final, bueno, yo creo que esto ya ha pasado en la historia, ¿verdad? En el pasado decían, yo con Duarte, aunque no me harte, ¿verdad? Y la gente creía en el presidente Duarte y le tenía fe al presidente Duarte. Y bueno, fue un momento político que hubo, un pico de... la gente se entusiasma, la gente, digamos, quiere que se resuelvan sus problemas y bueno, ahora estamos viviendo algo similar, es decir, hay un momento particular donde a través de muchos hechos simbólicos la gente quería cambios, se están dando los cambios. Obviamente cuando uno examina esos cambios, digamos, uno puede tener la capacidad crítica de ver esos efectos colaterales. Está bien acabar con las pandillas, está bien encarcelar a los que tengan que encarcelar, pero está mucho mejor que se respete al inocente y que existan procedimientos, digamos, salvando los derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la historia de la humanidad uno ha visto desde el pan y circo romano hasta nuestros días
uno ha visto muchos episodios de este tipo, de estas conexiones emocionales. La política es muy emocional y cuando priva lo emocional, a veces la razón pierde espacio en las decisiones. Y justamente el arte de desideologizar es la recuperación de la parte racional, es decir, está bien que somos, y Zubiri decía, inteligencia sentiente, pero tenemos que buscar el equilibrio y ver las cosas con cierta criticidad, ¿verdad? Y no todo es emocional, no todo se justifica en base a que hay que creer a ciertas ideas que se exponen, ¿verdad? Sí. En uno de sus escritos, cuando habla precisamente de este arte de desideologizar, usted hace también referencia al efecto halo, o criterio de racionalidad limitada, y pone como ejemplo y algunos términos que vemos en las redes sociales, como por ejemplo los mismos de siempre y otros. ¿Cómo debe entenderse este efecto de racionalidad limitada? Bueno, efectivamente, la comunicación y la relación política y el mismo hecho electoral y democrático del voto es emocional, y las campañas trabajan para eso. Crear eslogans, crear fotos con filtros, o sea, recurrir a la parte eminentemente emocional del ser humano, ¿verdad? E intentar y trabajar para que la parte racional se haga a un lado. Y creo que esa es la tarea de muchos de asesores de marketing político, ¿verdad? Cuando se crean esos eslogans, el dinero alcanza cuando nadie roba, los mismos de siempre, etcétera. Son enlatados que se producen para generar una respuesta emocional. Y creo que en este gobierno han sido maestros en eso, en crear este tipo de enlatados o de ideas que ha calado mucho en la gente, ¿verdad? La parte simbólica, la parte, los colores, es todo un fenómeno que se puede estudiar. Y los seres humanos actuamos más, digamos, de una forma, uno no racionaliza, digamos, las decisiones cotidianas mucho, o sea, trabajamos quizás en la cotidianidad. Nuestro cerebro es un organismo que está prediciendo constantemente, entonces uno agarra el teléfono, uno empieza a revisar las redes sociales y uno a veces no toma conciencia de lo que está recibiendo y procesando, y realmente cuesta que uno diga, bueno, voy a ver esto con criticidad. Uno empieza a consumir y a ver, y hay otro elemento que tiene que ver con la escolaridad ciudadana, es decir, esta parte emocional se aprovecha mucho más cuando la escolaridad es baja, y según la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2021, nuestra escolaridad promedio es de 7.1 grados. Entonces, eso significa que es una ciudadanía más vulnerable a ser atrapada por estas redes, por estos mensajes, por esta parte emocional, ¿verdad? Son ciudadanos, digamos, por las razones que sea y por toda la historia que hemos tenido en las políticas educativas, mucho más vulnerables para que caigan en este tipo de trampas. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento. Por supuesto, vamos a continuar hablando sobre este interesante tema cuando regresemos. Usted no nos cambie. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. El
en la internet, puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Oscar Picardo sobre el arte de desideologizar. Es momento de que usted pueda participar, si así lo considera, haciendo sus preguntas, sus comentarios al 2275-9501, 2275-9502, nuestro número de WhatsApp 7571-2779, donde nos puede dejar sus mensajes de texto o mensajes de voz. También puede participar a través de nuestras redes sociales, Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Tenemos ya una llamada. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Quería preguntarle al invitado algo referente con lo que acaba de mencionar sobre la vulnerabilidad de nosotros, el pueblo salvadoreño, debido a la baja escolaridad promedio que tenemos, ¿verdad? Que somos muy vulnerables a caer en el fanatismo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención de que no solo sucede acá. Por ejemplo, tenemos el caso en Estados Unidos con Donald Trump, ¿verdad? En una población que de un país donde hay un sistema educativo pues de primer mundo, un sistema educativo que ha creado varios premios Nobel de ciencia a lo largo de varias décadas. Entonces me llama la atención que también allá hayan millones y millones de gente que caigan también en ese fanatismo irreflexivo, ¿verdad? Con esa simpatía o adoración hacia Donald Trump, ¿verdad? Quisiera ahí una reflexión al respecto, por favor, del invitado. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a otra llamada. Buenos días. Buenos días, habla Wilfredo Antonio del Alfaro. Hay que precisar sobre lo que propone Oscar. Lo que está proponiendo es el enfrentamiento entre el creer y el saber. Los griegos lo resolvieron y le llamaron filosofía, amar la verdad de la realidad. A esto los griegos, la élite de Grecia, le dijo a la población, ya que lo estaba gobernando, si queremos salir del oscurantismo de la religión, tenemos que comprender y entender que debemos de saber qué es la verdad de la realidad. A eso le llamaron filosofía. Eso es lo que se ha perdido en nuestro tiempo. La importancia de la filosofía, hacer pensar a las personas para que descubran la verdad de la realidad de su entorno y poder transformarla, porque es la única manera de poder transformar la realidad, conociendo la verdad de la realidad en que vivimos y no en las creencias religiosas que nos impone la religión. Pasar muy buenos días, Oscar. Muy buenos días. Tenemos otra llamada en espera. Damos paso. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante. Felicitar a YSUCA y felicitar al doctor Oscar Picardo. Yo soy un trabajador del arte, un artista, un docente que ha trabajado con las 8 lecciones de Macarenco. Yo soy egresado del bachillerato en artes del periodo 82 y esto coincide con el elemento sensible que hemos perdido de la educación estética, las movilidades de la motricidad fina, la motricidad gruesa, la identificación de problemas psicosociales y psicomotrices. Le agradezco este tema. Yo voy a estar al tanto de su edición para poderla adquirir. Gracias, muy amables. Gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días, licenciada. Excelente programa.
quiero decirle al doctor que la irracionalidad es a cambio del fanatismo de lo que hay ahora en las redes. La gente la vuelve violenta, irracional, con ilusiones, porque la ilusión no es correcta, es humo que se evapora en el momento. Y quiero decirle que no es irracional cuando uno pelea sus derechos. Y ahorita se ha coartado eso. Imagínense qué irracional es voy a ser breve en esto, de coartarle a las personas su derecho de pedir sus sueldos, sus derechos de trabajar, como lo que ha pasado en Soyapango. Ese es irracional, es coartar la libertad de expresión. Por lo tanto, y en lo que se dice educación, pregúntele a los universitarios de historia, pregúntele de cuál es nuestra propia lengua, nuestro idioma actual. No saben nada, es porque están coartándole la verdad a través de la educación. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos también varios mensajes, voy a dar lectura. Dice al invitado, desideologizar significa en el análisis dejar de lanzar piedras a favor de algo o de alguien. ¿Cuál es el comentario, por favor? Dice, gracias. Me parece más correcto decir redes digitales, porque las redes sociales ya existían mucho antes de la tecnología. Otro mensaje más dice, sin duda vivimos tiempos que serán de gran interés para los historiadores. Creo que la principal característica es el rompimiento ideológico del bipartidismo que durante mucho tiempo permeó al país. El triunfo del actual gobierno radica en que dice, se encuentra con las necesidades de la población y vuelve la política un fenómeno práctico para la gente que va dando soluciones en su día a día. Buen día. Desde el punto de vista político, se terminó la idea de tener a dos partidos políticos en el poder, terminando con una ideología que vino a romperse con la elección de un partido diferente en el poder. Otros mensajes dicen, hay un detalle con este gobierno, las cantidades descomunales usadas para engañar a la población. La radioaudiencia debemos de comprender bien qué es lo que está sucediendo. Recuerden que por todos los medios de comunicación pagados por el gobierno, la gente está siendo desinformada. Triste realidad, nos dicen. Tenemos también audios que nos han llegado a través de WhatsApp. Escuchemos. Muy buenos días, YSUCA. Fíjese que me cuesta entender las cosas, pero aquí estamos escuchando la YSUCA, tratando de aprender. Quisiera saber ahí qué quiere decir escolaridad vulnerable, ¿verdad? Gracias, YSUCA. Buenos días, bonito programa. Muchísimas gracias. Pasemos Buenos días, YSUCA. Quisiera molestarlo, va a disculpar, pero quisiera molestarlo si ahí habla Wilfredo Alas, que si Wilfredo Alas permite que me mandaran su número, pues una vez lo conocí, es un amigo bien humilde, pero en un lugar de trabajo lo conocí y me alegra escucharlo, él está escuchando el programa. ¿Tenemos otro audio? Adelante. Muy buenos días. Sí, fíjese que partiendo de la temática de hoy, ¿verdad? Hoy miércoles, enero 2022, el arte ese concepto en todas cosas se utiliza, ¿verdad? Y hay que saberlo usar como todo, que tiene el lado bueno y el lado malo. Vaya, como estaba oyendo ahí en la reflexión yo, que los que no son de su agrado, aunque sean de su grupo, pero no son los propios, digamos, como la alcaldesa de Soyapango, ¿verdad? Que ella hizo dar el show y ella fue la que pagó porque no era de su grupo, al mandatario actual de la República, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos el actuar, ¿verdad? Y el ser de la persona está en ese aspecto, según su filosofía o su teoría, el pensamiento que pueda entender cada realidad. Y hablando en la política, pues sabemos que solo se usa, ¿verdad? Y el único que se la cala es el que
el que recibe todo lo que recibe debe recibir de ahí, y el que no le dan migajas. Y lo más peor es que nosotros, los que aportamos, los jefes, no podemos pedir cuentas porque no se está dando ninguna rendición, ¿verdad? No, que al revés, está como que el que está ejerciendo fuera el patrón y nosotros fuéramos los empleados, ¿verdad? El pueblo, el que paga todo el dinero para beneficiar para estar pagando todos los gastos. Eso es, ¿verdad? Que no hay bases ni hay personalidad, de verdad que debemos nosotros luchar, hacer una escuela, o la escuela que hay para eso, ser los buenos, que queremos lo mejor, darla, ¿verdad? Y legislar en la autonomía de cada ser. Bueno, gracias por su participación. Tenemos también comentarios de Facebook. Nos dice Ana Cristina Castaneda: ¿considera que existen ideologías en la mayor parte de la población o es solo un pequeño grupo que puede darse el lujo de preocuparse por el entorno político? ¿O ideología también se refiere a la religión? Otoniel Pérez dice: doctor, el problema de la oposición es que no han sabido cómo llegar a la gente, ya que solo se concentran en criticar, pero no tienen un plan o una estrategia, más el gobierno. Hola, buenos días a usted y su invitado. El fanatismo está bien enquistado en todos los sectores. Es una falta de madurez humana. La religión tiene mucho que ver con esto. A través de ella se domestica al ser humano en nombre de Dios. Bueno, es parte de los mensajes que nos han llegado a través de nuestras distintas redes sociales. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, hay muchos temas, sí, ¿verdad? Bastantes. Y creo que todos muy importantes. Tomé nota, vamos a ir por el tiempo intentando dar una respuesta breve. Lo primero que decía el oyente sobre Trump y cómo un país como Estados Unidos, con una escolaridad más alta, igual padece de este tipo de problemas. Y tiene razón, el fenómeno es que también hay cosmovisiones y hay sistemas ideológicos, y en el caso de los movimientos pro-Trump o pro-Bolsonaro, sobre todo pro-Trump, hay una visión antropológica bastante perversa, ¿verdad? Que él justamente con sus políticas, con sus discursos, avivó desde el punto de vista, quiero ver cómo decirlo para que quede claro, en Estados Unidos, en muchos sectores, pero sobre todo en la zona sur y central, hay un racismo muy marcado, y él, pese a que sea gente educada, estos fenómenos racistas tienen mucho peso, ¿verdad? Y no consideran a los afroamericanos, a los latinos, a los asiáticos seres humanos directamente, aunque no lo digan, y aunque estén educados en las mejores universidades de Estados Unidos, lo piensan así. Entonces es otro problema que tiene que ver con cosmovisión, sistemas ideológicos y educación, el tema del racismo. Otra persona habló del creer y el saber, y justamente ese es el debate, digamos que estuvimos discutiendo en el programa, ¿verdad?, entre la emoción y la razón, y ubicar las cosas en su lugar. Yo creo que eso es una tarea muy importante. Es importante tener utopías, es importante tener creencias religiosas, pero que estas utopías y estas creencias religiosas estén acompañadas también de cierta racionalidad que le dé asidero. Hablaron por ahí también de arte y estética, otro aspecto que tiene que ver con el humanismo y que creo que está débil y que tenemos que recuperar. Creo que es un aspecto muy importante desde el punto de vista formativo. Siempre las artes son vistas como algo de segunda categoría, igual que la educación física, ¿verdad? Le damos importancia a matemáticas y ciencias como lo más relevante en el currículum. Después le sigue sociales y lenguaje, y de último arte y educación física. Y cuando hablamos de una educación integral,
todo esto es importante. Se habló de irracionalidad y fanatismo, algo que se ha antagonizado mucho en los últimos tiempos, y creo que eso parte de un discurso dirigido también por el liderazgo político de nuestro país, donde priva el insulto, la falta de respeto, y todo eso es una conducta contagiosa. Alguien decía, es que nos están acostumbrando a lanzar piedras, y aunque sean las redes sociales. También por ahí alguien dijo, bueno, es que las redes sociales ya existían, deberíamos de hablar de redes sociales o digitales, y tiene razón. Ocupamos el término redes sociales, pero en realidad son redes digitales, porque desde que el ser humano, digamos, empezó a crear sociedades y a crear civilizaciones, efectivamente había redes sociales. A veces es un tema de precisión. Conexión con la gente, sí, este gobierno ha sido también muy astuto en la conexión con la gente. Es un gobierno muy ejecutivo, en donde uno ve el equipo de gobierno, por lo menos intentando hacer esa conexión con la gente, cosa que los gobiernos anteriores quizás descuidaron, y fueron ministros muy de gabinete, muy teóricos, con poca relación con las necesidades. El tema de desinformación, que está a la orden del día. Alguien preguntaba qué es escolaridad. Bueno, la escolaridad promedio es la suma de todos los grados académicos de todos los salvadoreños dividido entre el número de ciudadanos. Entonces, en promedio, las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, la escolaridad promedio de El Salvador, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, es de 7.1 grados. Es lo que alcanzamos como sociedad. Eso significa que hay mucha gente que no ha terminado el bachillerato. Por el contrario, el caso de Costa Rica, la escolaridad promedio anda en 13 grados, es decir, bachillerato más 1 grado. Entonces, eso tiene implicaciones culturales, económicas, para atracción de inversión extranjera, etcétera. Otro tema que apareció por ahí es el concepto de ideología. Dentro de la historia de las ideas hay muchos conceptos de qué es ideología como sistema de ideas, y hay uno de los conceptos, digamos, que más permeó los debates, que es los conceptos de corte marxista, sistemas de ideas que encubren intereses, ¿verdad? Y eso era lo que el padre Ellacuría atacaba en sus escritos, ¿verdad? Que hay ideologías, y el padre Martín Baró también escribió bastante sobre eso en psicología social, es decir, ver la ideología como un sistema encubridor que está ocultando cosas, ¿verdad?, para hacer otras cosas que no queremos que se sepan. Entonces, muchas veces en política la ideología es eso, ¿verdad? Es un sistema de ideas que presenta una cara bonita, pero en el fondo está haciendo otras cosas que no queremos que se sepan, ¿verdad?, por decirlo de una forma simple. Y alguien terminó hablando de la oposición, que está en crisis, y efectivamente la oposición no sabe cómo reaccionar, cómo responder, cómo dar una respuesta a todo esto que estamos viviendo, y eso se viene dando desde antes de la campaña anterior, del 2018. Es una oposición que está perdida y que también tiene, como decimos en buen salvadoreño, un techo de vidrio, cola pateada. Entonces no hay capacidad ética para dar una respuesta a los problemas políticos de ahora, ¿verdad? Entonces es muy complicado. Sí, también alguien mencionaba por ahí, doctor, en las participaciones, como algunos medios de comunicación también se suman, ¿verdad?, a esta desinformación. Así es, bueno, son parte de esta maquinaria. Sobre todo hay un cambio en
no solo en los sistemas de comunicación, sino también en la institucionalidad de los medios. Hoy digamos, cuando uno examina el pasado inmediato, hoy en día cualquiera puede tener un canal de YouTube y tener un micrófono y empezar a decir o a despotricar o a defender en redes sociales. Y las pautas publicitarias que en el pasado inmediato se daban a la televisión, la radio, la prensa escrita, hoy se han movido a estos influencers, a youtubers, que conforman estas redes de comunicación digital, que están siendo mucho más efectivas, ¿verdad?, que lo que son los medios tradicionales. Sí, el punto también es, doctor, que las personas que pues adquieren conocimiento o se están informando, consumiendo, mejor dicho, este tipo de contenidos de youtubers, páginas web que surgen como medios de comunicación, pero no lo son, están influyendo mucho en la toma de decisiones de la gente, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo entonces de que esto continúe así, de que la gente consume este tipo de contenidos y tome decisiones a partir de esto? Claro, digamos, estos son temas de manual de marketing político que vienen desde la época de Goebbels, ¿verdad?, de repetir cosas, ¿verdad? Una mentira repetida muchas veces se torna verdad para la gente. Y es parte de las estrategias que se han ocupado. Cuando uno examina, analiza todo lo que hacen que es lo que hemos estado nosotros examinando, son temas que se van retomando cada día y se martillan, se machacan, ¿verdad? Hoy esta es la línea, ¿verdad? Ataquemos a esta persona y empiezan, o sea, hasta que eso se torna una realidad en la mente de la gente, ¿verdad? Es un tema bastante complejo desde el punto de vista psicológico, pero ese principio que una mentira repetida 1000 veces se hace verdad, así es, lamentablemente. En el pasado, imagínense a qué niveles puede llegar esto. Cuando empezó aquí la persecución a la iglesia, desde el asesinato del padre Rutilio en el 77, después fue Monseñor Romero, 22 sacerdotes más, las 4 hermanas Marinol, los padres de la UCA, o sea, era un eslogan, haga patria, mate un cura. Era un eslogan que se repetía y se repetía. Entonces al final había mucha gente dispuesta, sobre todo militares o policías, a ser premiados por la sociedad por cumplir ese eslogan. Y mucha gente participó en estos crímenes atroces a partir de una ideología que se estaba proyectando, que la iglesia era subversiva, que la iglesia era marxista, que la teología de la liberación era un proyecto comunista. Entonces se instaló en el ambiente y mucha gente, cuánta no sé, pero por lo que uno ve en las elecciones del pasado, de lo que significaba el Partido Arena, yo creo que mucha gente, no toda, pero mucha gente que votaba por el Partido Arena, que eran muchísimos, creían en ese principio de haga patria, mate un cura. Y que eso terminó con el asesinato de 22 sacerdotes, 4 hermanas Marinol, un arzobispo y muchos catequistas. Entonces, esto es peligroso. Cuando uno empieza a repetir una mentira, puede tener consecuencias muy críticas en la vida de una sociedad. Sí, y veo esto similar también a la ideología que se está implementando también en contra de periodistas y defensores de derechos humanos actualmente. Es otro de los aspectos de atacar a la prensa independiente para ir generando un estigma, que pierdan credibilidad, que la gente no consuma esos productos, y si lo estamos repitiendo, y es una campaña sistemática. Quizás el caso más emblemático es el del Faro, pero junto con el Faro incluyendo la YSUCA, Gato Encerrado, Factum, pero esto no es algo de casualidad, es algo, digamos, pensado, ¿verdad? Y que está teniendo su rédito, lamentablemente. Nosotros hemos examinado en algunas encuestas la credibilidad de los medios
y lamentablemente se ha logrado de que esté por el piso, ¿verdad? Por el discurso de estar machacando y repitiendo, ¿verdad? De que son como un montón de epítetos que ni vale la pena repetir, ¿verdad? Pero que se dicen constantemente. Es parte de una campaña. Sí, así es. Bueno, doctor, hemos finalizado la entrevista. Yo le quiero agradecer que nos haya acompañado y que hayamos abordado este tema tan interesante, y hemos visto cómo también la gente se ha interesado en este tema, ha comentado, nos ha llamado. Creo que también es parte de lo que los medios de comunicación tenemos que hacer también en esta lucha. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de la YSUCA. Muchísimas gracias a usted también por haber estado con nosotros. Les recuerdo que esta entrevista quedará en nuestra página de Facebook. Ahí puede volver a verla. También estará en nuestro canal de YouTube. Le invitamos que se suscriba a nuestro canal. Búsquenos como Radio YSUCA 91.7 FM. Nos encontramos el día de mañana, como siempre, con un tema de interés para usted. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.